Buenas noches a todas y todos los presentes. Vamos a dar comienzo al webinario Introducción a la Medicina Integrativa, organizado por el Colegio de Médicos de Santa Fe. Como siempre, les recuerdo que para hacer preguntas e interactuar pueden usar el chat de la sala o bien levantar la mano para hacer la pregunta de forma verbal. Las mismas serán atendidas hacia el final de la disertación. Ahora le da la palabra al doctor Arturo Serrano, integrante del CEMP de este colegio, que va a hacer una introducción y va a decir unas palabras. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Muy bien, buenas noches y bienvenidos a todos los presentes. Vamos a tener una instancia bastante novedosa comparado con todas las capacitaciones que hemos tenido desde el colegio. En esto, la medicina integrativa, que si se quiere es bastante novedosa, que no puedo avanzar. Es un capítulo faltante en la currícula médica. Generalmente en las universidades, puse ahí la nuestra, la que tenemos cerquita, pero ninguna de las universidades, salvo honrosas excepciones, la de Rosario tiene un apéndice de una cátedra con respecto a hierbas medicinales, y hay alguna que otra universidad que trata alguno de estos temas, pero no más allá que eso, y es una deuda histórica que tenemos. La Academia Nacional de Medicina tampoco lo contempla, al lado la foto del Hospital de Clínicas de Buenos Aires tampoco. Nuestro Colegio de Médicos tampoco. Dentro del listado de especialidades médicas no está contemplada ninguna de estas cosas, porque el modelo médico hegemónico, que hemos estado tradicionalmente formados en la enfermedad, y nada más que la enfermedad, y ahora un poquito de prevención, pero muy poco, muy lejos por ejemplo, en Cuba, que desde primero a sexto año de medicina está sanología, que es el cuidado de la persona sana. Lamentablemente este tipo de cosas no se las tiene en cuenta. Sin embargo, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional data de muchos años atrás. Hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud reconoce 8 clases de medicina más allá de la tradicional que nosotros, de la hegemónica, de la que habitualmente estamos conocidos y la que practicamos la mayoría de nosotros. Ayurveda, Unani, las medicinas aborígenes, las hierbas medicinales, acupuntura, auriculoterapia, en fin, una serie de otras disciplinas con riguroso conocimiento, que lamentablemente uno de los problemas que tiene es la comparación de lo metodológico para la aceptación. Sin embargo, ese documento, que es público y que está de hace un montón de tiempo, da una serie de datos como por ejemplo este. Es muy largo, pero aquí manifiesta cómo ha ido creciendo en los distintos países del mundo los estados miembros de la OMS, que reconocen las medicinas tradicionales. Vean cómo se va incrementando. Esto fue publicado en el 2014, así que hay datos hasta el 2012, hay 69 países que lo reconocen. Sin embargo, hay 119 países que reconocen los medicamentos herbarios. Una cuestión que usamos cotidianamente, porque muchas formulaciones terapéuticas son a base de medicamentos obtenidos de principios activos vegetales, y sin embargo, como que se niega. Y otra joyita para tener en cuenta es que en el año 2016 hubo un anteproyecto de ley en la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación con respecto a el tipo de medicina complementaria, la llamaban en ese momento, que desgraciadamente no prosperó. Pero hay una serie de atisbos en los cuales
desde el colegio no es que llegamos tarde, son los tiempos que tienen estas instituciones como para irlo tomando, pero está muy bueno esto y sobre todo vamos a poder disfrutar al doctor del Río 10, que es un brillante académico y que nos va a estar algunos desasnando y algunos aportando una serie de conocimientos con muchísimo rigor académico y metodológico de por qué este tipo de terapias son importantes en estos tiempos. Porque lo que vienen a hacer es integrar la medicina que todos hacemos con otros tipos de terapéuticas que son efectivas y que es importante que por lo menos tengamos conocimiento de que esto existe y es efectivo. Así que, doctor del Río, adelante. Bueno, su currículum es interminable, profesor universitario, docente de la universidad, médico cirujano, bueno, auditor, cursos de gestión, ha sido director del Hospital Clemente Álvarez, experto en todo el tema de emergencias y urgencias médicas, así que, bueno, interminable el currículum y sobre todo una flor de persona. Así que, Luis, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Espero que me escuchen bien, que me estén recibiendo bien. Y si les parece bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí sí está. El tema va a ser de este seminario web una introducción a la medicina integrativa y desde luego que lo que primero quiero hacer es agradecer al Colegio de Médicos, agradecerle a Arturo Serrano porque sé que ha trabajado mucho para llegar a este seminario web, a este webinar sobre medicina integrativa. Y realmente es muy importante que un colegio de médicos abra sus puertas para poder al menos escuchar de qué se trata la medicina integrativa, porque a veces, y lo vamos a ver durante la charla, hay un profundo desconocimiento de lo que realmente la medicina integrativa es. Así que yo los quiero invitar a que juntos recorramos un camino, que nos liberemos de todo tipo de prejuicio, que nos permitamos esto, dudar, que nos permitamos dudar de lo que vamos a escuchar, de al menos pensar si lo que yo les voy a contar no tiene una cuota de razón. Voy a tratar de mostrar en todo momento elementos que tienen bases sólidas. En todas las diapositivas van a encontrar ustedes el link de donde pueden ampliar, de donde pueden buscar, donde pueden entrar, sea un libro, sea un sitio web, pero además en la primera diapositiva le he dejado mi correo electrónico para quien quiera pedirme cualquier información. A partir de esta duda es lo que intentamos, es esto que nos enseñó Alvin Toffler de un pensamiento de Jesuit, que era aprender, desaprender y volver a aprender o reaprender. Y creo que hace bien esto de aprender, desaprender y volver a aprender, genera neuroplasticidad, genera nuevas conexiones entre las distintas partes de nuestro encéfalo, de nuestros dos hemisferios. Entonces, un poco esta charla va a intentar esto. La idea de la charla tiene muchos objetivos, pero me gustaría que al final, después de haber visto tantos datos e información, al menos intentemos, ya sea como terapeutas o como pacientes, que en algún momento lo hemos sido o lo seremos, que podamos responder a esta pregunta: ¿cuál es la mejor terapia? Es una pregunta que parece banal, pero van a ver que no lo es. El tema es largo, es complejo, no pretendo ni mucho menos agotarlo y, como dicen los españoles, aspiro a brindarles pinceladas, porque además
esto de los seminarios web y de la virtualidad hace que uno no sepa realmente quién está del otro lado, qué saberes tiene, qué conocimientos posee, hasta dónde sabe, entonces uno no sabe hasta dónde subir o bajar la vara. Entonces uno intenta de ponerse en un medio y brindar esto, pinceladas. Y en este intento de brindar pinceladas me parece que debería empezar por esto, de cómo llegamos a esto, cómo pasamos de la biomedicina a la medicina integrativa. Y para eso tenemos que arrancar con esto que me parece interesante. Todos hemos escuchado a Thomas Samuel Kuhn cuando habló de los paradigmas, de las revoluciones científicas, de los cambios de paradigma. Y en lo personal, yo creo que si la medicina integrativa es tomada como un nuevo paradigma, este paradigma no viene a reemplazar totalmente al antiguo paradigma o al paradigma vigente, que es el paradigma biomédico o de la biomedicina, sino que lo que intenta es, como también Kuhn nos enseñó, que no siempre un paradigma nuevo reemplaza totalmente al vigente, sino que en muchas ocasiones lo que hace es complementarlo, integrarlo. Y en lo personal yo estoy convencido que este es el caso de la medicina integrativa. Ahora bien, para poder comprender un poquito esto y explicarlo tendríamos que hacer un poco de historia e irnos al año 1908, cuando este hombre, Abraham Flexner, un pedagogo, un educador estadounidense, es convocado por la Fundación Carnegie, la Fundación para el Avance de la Enseñanza, donde le encargan una tarea que era hacer un relevamiento de las instituciones, de las escuelas, de las facultades de medicina, de los distintos estados, de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá, y le dijeron, mire, está en un relevamiento y díganos cómo se está haciendo la educación, la enseñanza de la medicina. Este hombre hizo un trabajo interesantísimo durante 2 años, y en el año 1910 se publica en el cuarto boletín de la Fundación Carnegie lo que se llamó de ahí en adelante el reporte Flexner. El reporte Flexner llevaba su nombre, obviamente, Abraham Flexner. Yo les dejo aquí el link, está en PDF para que lo puedan leer quien quiera leerlo. Pero básicamente este reporte Flexner nos puso el estándar de oro de la educación médica, que se apoya en los 3 pilares que todos hemos disfrutado y disfrutamos actualmente para aprender medicina, que es la docencia, la asistencia y la investigación. Mucha asistencia sola no alcanza, mucha docencia sola tampoco y mucha investigación sola tampoco. Hay que tener un equilibrio entre estos 3 pilares. Realmente esto fue fabuloso, lo que este modelo que arranca en 1910 con el reporte Flexner, realmente nos trajo algo que fue hermoso. Pero de la mano de este nuevo modelo se creó un sistema realmente hiperracional que no dio espacio a otros saberes, no dio lugar a otras miradas. Y eso fue lo que llevó a que a fines del siglo XX, tanto pacientes como muchos profesionales médicos comenzaran a tener una insatisfacción con este llamado modelo biomédico. Tal vez el más relevante de estos críticos fue este psiquiatra, George Lippmann Engel, que en el año 77 publica en esta revista, y la pongo a propósito por el peso que tiene la revista Science, junto con la revista Nature, tal vez las 2 más importantes. En este artículo, ahí está el artículo original, este hombre de la Universidad de Rochester presenta la revista Science, decía este artículo que decía: la necesidad de un nuevo modelo médico, un desafío para la biomedicina. Y en el abstract, George Lippmann Engel decía: el modelo dominante de la enfermedad hoy en día es el biomédico y no deja espacio dentro de este marco para las dimensiones sociales, psicológicas y conductuales de la enfermedad. Se propone, decía Engel, un modelo biopsicosocial, pero fíjense qué interesante, ese modelo proporcionaría un plan para la investigación, un marco para la enseñanza y un diseño para la acción en el mundo real de la atención. Vale decir que
Engel respetaba los tres pilares de la docencia, asistencia e investigación. Lo que estaba pidiendo era que se consideraran las dimensiones sociales, psicológicas y conductuales que el modelo biomédico no permitía. La obra de Engel la siguió este hombre, David Rosen, el discípulo de él. Su obra la plasma en este libro que se llama Medicina centrada en el paciente, una experiencia humana, del año 84. Sin embargo, fue a principios de los 90 en los Estados Unidos cuando comienza a manifestarse este disconfort, y fue así que los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los voy a ir denominando con sus siglas en inglés, NIH, tomaron nota de esto y en el año 91 crean la Oficina de Medicina Alternativa. Crean una oficinita con muy pocos recursos, con un bajo presupuesto, que llamó Oficina de Medicinas Alternativas, la OAM. En el año 95, este doctor, este PhD, pero no era médico, él era licenciado en química, pero era doctor en historia de la ciencia. En el año 2002 publica este libro que se llama La naturaleza cura, la historia de la medicina alternativa en América, pero en el 95 este hombre había hecho una encuesta que había demostrado que el 42% de la población recurría a terapias alternativas, se llamaba en ese momento, y que el 80% de los médicos de familia expresaba el deseo de aprender otras modalidades terapéuticas, y comenzaban a abrirse clínicas que enseñaban medicina integrativa. Sin embargo, no fue hasta que apareció este hombre, David Eisenberg, que la historia cambió. Eisenberg, ¿qué hizo? Publicó en el año 93 y en el año 98 en dos revistas de alto impacto como son el New England Journal of Medicine y el JAMA, estos artículos. Este es del año 93 en el New England Journal of Medicine, se llamaba Medicina no convencional en los Estados Unidos, prevalencia, costos y patrones de uso. Le dejo el artículo original y el link para que lo vean en castellano. En el año 98 publica en el JAMA un artículo, aquí tienen el link, tanto del JAMA como la versión en castellano, Tendencias en el uso de la medicina alternativa en los Estados Unidos en el periodo 90-97. ¿Qué nos decía muy resumidamente Eisenberg en este trabajo? Nos decía, ellos habían hecho una encuesta telefónica tomando 16 terapias alternativas, insisto, que en ese momento se llamaban así, alternativas, y se preguntaban si habían utilizado al menos una de esas. Y vieron que desde el 90 al 97 había crecido de un 33,8 a un 42,1 el uso de al menos una de 16 terapias alternativas. Pero lo más interesante era que el total de los gastos de bolsillo para el año 97 se estimaba en 27.000 millones de dólares. Va a decir que había 27 billones de dólares que se escapaban del sistema de salud, que se iban a las medicinas alternativas. Entonces, rápidamente, el NIH toma este estudio del doctor Eisenberg y suprime a la OAM y la transforma en el Centro Nacional para la Medicina Complementaria y Alternativa. Comienzan entonces a explicar que muchos pacientes con cáncer recurrían a este tipo de medicinas complementarias y alternativas, nombran a los suplementos botánicos como las hierbas, a algunos suplementos dietéticos, hablan de acupuntura, de masajes, de yoga. Elaboran este dossier hablando de medicina complementaria y alternativa con los médicos, un libro de trabajo y consejos, año 98, pero la presión fue tanta que el Instituto Nacional del Cáncer para el año 98 se vio en la obligación de definir qué era la medicina integrativa y qué trataban esas terapias complementarias y alternativas. Así fue que en el año 98 el Instituto Nacional del Cáncer, que forma parte del NIH, dijo que la medicina integral o integradora era un tipo de atención médica que combinaba el tratamiento médico convencional estándar con terapias complementarias y alternativas que demostraron ser seguras y eficaces. Pero fíjense lo más interesante. Las terapias de la medicina complementaria y alternativa eran aquellas que tratan la mente, el cuerpo y el espíritu. Lo he agrandado.
terapias que tratan la mente, el cuerpo y el espíritu. Esto estaba en sintonía con lo que el doctor George Littmann Engel había dicho en el 77, cuando él hablaba de esta modelo biopsicosocial. Aparecían terapias que tomaban al ser humano no solamente desde lo físico, sino que tomaban la mente, el cuerpo y el espíritu. En el año 2012, y en sintonía con lo que nos decía el doctor Arturo Serrano, el NI comienza a ver qué estaba pasando y qué estaban consumiendo los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, fíjense que aparecen los medicamentos botánicos, los suplementos dietarios, comienza a hablarse de probióticos, de plantas dietéticas, de hierbas, de especias, comienza a hablarse de alimentación consciente, se habla de los tratamientos psicológicos, de la psicoterapia, de las prácticas espirituales, de atención plena, de meditación, de técnicas de respiración, de relajación, de acupuntura, se habla de terapias manipulativas. Bueno, realmente un cambio muy interesante. Se hace una encuesta y se resaltan que había 10 terapias que los estadounidenses elegían, entre ellas los productos naturales, los tipos de respiración, el yoga, el tai chi, el qigong, las técnicas de manipulación, entre ellas la quiropraxia y la osteopatía, la meditación, los masajes, dietas especiales, la homeopatía, la relajación progresiva, las técnicas con imágenes guiadas. Esto llevó, no les quedó otra realmente, a que hasta que en el año 2014, y fíjense, día y hora, 17 de diciembre del 2014, el NI saca un comunicado de prensa donde dice que la Agencia de Salud Integradora y Complementaria de los NI recibe ahora un nombre nuevo. Ese Centro para la Medicina Complementaria y Alternativa dejaba de llamarse así para pasar a ser el Centro de Salud Complementaria e Integrativa. Y decía el NI, seguiremos centrándonos en el estudio de utilidad y seguridad de las intervenciones complementarias e integradoras. Desaparecía, aparentemente, aunque vamos a ver que después no fue así, el término de medicinas alternativas. Pero lo cierto era que aparecía la salud complementaria e integrativa. Definieron a la medicina integrativa entonces como un enfoque de atención médica que combinaba la medicina estándar con las prácticas de medicina complementarias y alternativas que a través de la ciencia, remarco esto, habían demostrado ser seguras y eficaces. Este enfoque, enfatizaba la preferencia de los pacientes, se tomaba en cuenta lo que los pacientes estaban prefiriendo e intentaba abordar los aspectos mentales, físicos y espirituales de la salud. Llegado a este punto, me parece interesante que aclaremos un poco toda esta ensalada de términos que vimos. Entonces, el Instituto Nacional del Cáncer habla de medicina médica estándar, lo que nosotros llamamos medicina convencional alopática, y que ellos también, fíjense, dice la medicina estándar también se puede llamar medicina biomédica, biomedicina, alopática, medicina occidental, convencional, ortodoxa, regular, oficial o normal. Nosotros, en nuestro medio la llamamos medicina convencional o alopática. La medicina complementaria, para nosotros terapias complementarias, era la medicina que se usa junto con el tratamiento médico estándar, pero que no se considera como un tratamiento estándar y que según el NI lo que hace es ayudar a disminuir algunos efectos secundarios del tratamiento convencional. Van a ver que en la experiencia que yo voy a mostrar, esto es así, es cierto, pero que logran muchas veces algo más que disminuir solamente algunos efectos secundarios. La medicina alternativa, que uno pensaba que iba a desaparecer del léxico, en realidad no la hacen desaparecer, dicen que es la medicina que se utiliza en lugar del tratamiento médico estándar. Vamos a ver que la medicina integrativa no busca eso, de ninguna manera es una alternativa a la medicina convencional o alopática. Y nos queda este término que son las medicinas tradicionales, que muchas veces confundimos y hablamos de medicina tradicional queriendo decir medicina convencional. No, la medicina convencional es la medicina que aprendemos en las facultades de medicina, de las distintas universidades
de gestión pública o privada. ¿Y qué es diferente de las medicinas tradicionales? Las medicinas tradicionales son aquellas que se han ido transmitiendo de tradición en tradición, como la medicina tradicional china, la medicina tradicional india o ayurvédica, la medicina tradicional tibetana, la medicina tradicional de los pueblos originarios, la medicina tradicional egipcia. Esas son las medicinas tradicionales. Y sobre esto, como bien nos explicaba el doctor Arturo Serrano, OMS y OPS tienen postura tomada. Desde la declaración de Beijing en el 2008, voy a ir un poquito más rápido en esta parte, desde el año 2009, la OMS instó a sus miembros, aquí lo vemos, a que consideraran la posibilidad de adoptar y aplicar la declaración de Beijing sobre medicinas tradicionales, que intentaran respetar, preservar y comunicar, según se pudiera, el conocimiento de las medicinas tradicionales y las prácticas tradicionales, que intentaran formular políticas, reglamentos y normas nacionales en el marco de un sistema nacional de salud integral, que consideraran la posibilidad, cuando se pudiera, de incluir la medicina tradicional en sus sistemas de salud. Bueno, esto es OMS. Y esto es el informe que se generó para el diseño 2014-2023, que básicamente tenía estos 3 puntos. Era aprovechar la contribución de las medicinas tradicionales y complementarias a la atención de la salud centrada en las personas, promover la utilización segura y eficaz de las terapias complementarias mediante su reglamentación, hecho importante y fomentar la cobertura sanitaria universal por medio de la integración de las terapias complementarias con los sistemas nacionales de salud. Obviamente, nos decían que había que desarrollar una base de conocimientos y fortalecer la seguridad, la calidad y la eficacia mediante una reglamentación. ONU, Naciones Unidas, en el 2015, todos lo sabemos, lanza la Agenda 2030 con los 17 ODS o de Objetivos de Desarrollo Sostenible. De estos 17, el número 3 es el que nos compete a nosotros, salud y bienestar. Y fíjense que OPS en el año 2018, en Río de Janeiro, en Brasil, lleva adelante el primer Congreso Internacional de Prácticas Integrativas, Complementarias y Salud Pública y el tercer Congreso Internacional de Medicina Ayurvédica. En ese congreso, Carissa Etienne, que por aquella época estaba ejerciendo su primer mandato, fue reelegida ahora para un segundo mandato al frente de OPS. Carissa Etienne, que es originaria de Dominica, en ese congreso dijo esto que lo he remarcado acá con celeste. Ella expresó explícitamente, dijo, países como Bolivia, Ecuador y México prometieron en sus constituciones respetar e incluir esas tradiciones en sus sistemas nacionales de salud. Otros, dijo Carissa Etienne, incluyendo Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Panamá, Perú, Nicaragua, promulgaron legislaciones, políticas nacionales o desarrollaron modelos de cuidados que reconocen, protegen, promueven y claman por estudios sobre medicinas tradicionales y otros sistemas frecuentemente referidos como medicina complementaria o integrativa. Entonces, luego de este repaso, creo que ahora sí podemos introducirnos en lo que es la medicina integrativa, teniendo en cuenta que, partiendo de lo que nos dice el NI, es aquella medicina que intenta abordar los aspectos mentales, psíquicos, físicos y espirituales de la salud. En lo personal, yo tengo este concepto de la medicina integrativa. La medicina integrativa en realidad busca la sinergia. Por sinergia se entiende algo mayor que la mera suma de las partes. La sinergia, en realidad, cuando complementa algo, lo que hace es mucho más que la suma, es algo que potencia ese complemento. Entonces, esta medicina integrativa busca esa sinergia de ese amplio universo de terapias complementarias que vamos a ver y medicinas tradicionales, en un intento de resolver lo que la medicina convencional por sí sola a veces no alcanza. Todos aquellos que llevamos muchos años, en mi caso ya llevo 40 años de medicina convencional, hemos asistido a que a veces no nos alcanza la medicina convencional para darle respuesta a los consultantes, a lo que nosotros llamamos pacientes. Nosotros los definimos como consultantes en medicina integrativa.
Entonces, esta medicina integrativa de la mano de las terapias complementarias y de medicinas tradicionales lo que intenta es darle respuesta a estos seres humanos que no encuentran respuesta en la medicina convencional. Pero en ningún caso la medicina integrativa es una alternativa a la medicina convencional y menos aún intenta reemplazarla. De hecho, no puede haber medicina integrativa sin medicina convencional por definición. Entonces, vimos cómo llegamos de la biomedicina a la medicina interactiva. Ahora, ¿cuándo apareció realmente la medicina interactiva? ¿Dónde apareció? Bueno, apareció acá, en la Universidad de Arizona, de la mano de este hombre, el doctor Andrew Weil, que en el año 94 define por primera vez a la medicina interactiva y dice que es una medicina orientada a la salud, que tiene en cuenta a toda la persona, incluida todos los aspectos de su estilo de vida. Es muy conocido el doctor Andrew Weil, pero tal vez ustedes lo conozcan por su tipo de respiración 4, 7 y 8. Yo les dejo el video, les dejo el link del video subtitulado. Esta respiración es una respiración antiestrés y una respiración para inducir el sueño. Se basa en un modelo de 4 para inspirar, 7 de apnea inspiratoria y de 8 momentos en la expiración. Pero este hombre creó el Centro de Medicina Integrativa en la Universidad de Arizona, que lleva su nombre y es muy interesante, y sentó los principios de la medicina integrativa, que yo se los dejo para que ustedes los vean, pero voy a rescatar estos dos. El primero, remarcar la importancia de la relación terapéutica, el enfoque del paciente en su conjunto y la participación activa del paciente en el tratamiento. Vamos a ver que nosotros en medicina integrativa no lo llamamos paciente, lo llamamos consultante y tratamos que salga de ese rol de paciente pasivo a ser un impaciente, un verdadero asiente con H y con C. Y el segundo elemento importante de los principios del Dr. Weil es que la medicina integrativa puede entenderse como la combinación de la medicina convencional con la medicina complementaria. Y fíjense qué interesante esto, basada en evidencia científica, con el propósito de ofrecer a los pacientes una mayor variedad de opciones terapéuticas, que vamos a ver aquí, que no son solamente las opciones médicas convencionales. Este artículo para mí, el mejor artículo que he leído sobre medicina integrativa que aparece en la revista de medicina integrativa, de la cual les dejo el link, está escrito por esta doctora, es portuguesa ella, es la directora del Centro de Medicina Integrativa de la ciudad de Porto, en Portugal. El artículo se llama Estado del arte de la medicina integrativa en el mundo. Y la doctora Ana Moreira nos dice que la medicina integrativa es un área de conocimiento complementario a la medicina convencional, que trata la prevención, y esto es muy importante, pero vamos a ver que la medicina integrativa busca, en primer momento, prevenir, porque ella habla de desequilibrios energéticos en la salud de las personas. Trata de prevenir, decía, trata la prevención y el tratamiento de patologías de manera integral e integrada, comenzando desde una visión holística de la vida humana, vale decir, en un todo, considerando las diversas dimensiones y el equilibrio. Esta palabra es fundamental, y el equilibrio entre mente, emociones, cuerpo físico y entorno que nos rodea. Esto vamos a ver cuando hablemos algo de psiconeuroinmunoendocrinología, vamos a ver cómo esto se ve reflejado en el paradigma de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y aclara y termina la doctora Moreira diciendo, poniendo el énfasis en la salud más que en la enfermedad. Esto tiene todo la coherencia con lo que nos hacía referencia el doctor Arturo Serrano cuando hablaba del plan de estudios en Cuba, ¿no? Estudiar al hombre sano, no al hombre enfermo. Bueno, vamos a introducirnos un poco en los saberes que toma la medicina integrativa. Podemos claramente identificar que la medicina integrativa tiene o se apoya en dos grandes patas. Una que viene de los Estados Unidos y de Canadá, que es una medicina que es integrativa, desde luego, pero que busca toda la evidencia científica. Se basa en la MBE que todos hemos estudiado. Y hay una pata que viene desde Europa, principalmente de Alemania, de Suiza, de Portugal y de España, que se apoya fundamentalmente en la medicina antroposófica de Rudolf Steiner y de Ita Weidmann y en las medicinas tradicionales.
La pata que viene de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá está basada en la MBE de este hombre que fue David Sackett de la Universidad de McMaster y que obviamente fue luego un poco modificada porque no había tomado en cuenta los valores de los pacientes, la experiencia clínica, los recursos, la situación clínica. Pero bueno, esta medicina basada en la evidencia es la que busca Estados Unidos y de hecho fíjense que el NII permanentemente está haciendo ensayos clínicos que avalen a las medicinas complementarias o las terapias complementarias. La otra pata, que yo remarco con esta flechita, es la que viene desde Europa y, como decía, se basa en la medicina antroposófica de Rudolf Steiner y de Ita Wickman, y que, como el propio Steiner decía, él creía que muchos de los más antiguos sistemas de curación-sanación, como la medicina tradicional china, la medicina tradicional de la India o ayurvédica y la medicina tradicional tibetana, se basan en una percepción espiritual del mundo que, según Steiner, la ciencia moderna había perdido. Tal vez el referente más importante de esta medicina sea el doctor Gustav Dobos, en Alemania, de la Universidad de Duisburg-Essen. Él está al frente del Departamento de Naturopatía y Medicina Integrativa de esta facultad, de la Facultad de Medicina de esta universidad, y él creó este modelo de medicina integrativa que yo lo he pasado en limpio de esta manera, donde fíjense que está la medicina alopática, siempre están las medicinas tradicionales, están las terapias complementarias, está el rol de la prevención, está el rol del arte aquí arriba, pero él hace esta flecha de ida y vuelta de feedback entre un nuevo paciente que tiene que ser responsable, proactivo, resiliente, que tiene que comprometerse, que tiene que ser cogestor de su propia salud, y de un nuevo profesional, que ex profeso no dice un nuevo médico, ahora un nuevo profesional que tiene que tener estas condiciones, ser empático, participativo y sobre todo trabajar en equipo. Está rodeado de un equipo no solamente multidisciplinario, sino interdisciplinario. Y esto tiene que ver con los principios que nos sentó el doctor Andrew Weil cuando hablaba de el rol de la relación terapeuta-consultante y de cómo se combinaba la medicina convencional con el amplio campo de las terapias complementarias. Este hombre, David Rucker, que lo vamos a ver en breve, tal vez el referente máximo en el mundo de lo que es la medicina integrativa, al hablarnos de medicina integrativa, él resalta tres elementos. El primero, puesto aquí, la importancia de la relación entre el médico y el paciente, consultante-terapeuta. Segundo, integrar tanto de las modalidades de tratamiento convencional como las modalidades con las complementarias. Y el último aspecto, fantástico, dice comprender los aspectos físicos, emocionales, psicológicos y espirituales del ser humano. ¿Cómo se darán cuenta? La importancia de la relación consultante-terapeuta, la importancia de la escucha activa, esto que hemos aprendido del coaching ontológico, de los coaches, hemos aprendido esto de los counselors, el tiempo de la consulta es casi imposible que en 15 minutos o 20, que es el tiempo que nos dan los software de los sanatorios de las clínicas entre paciente y paciente, no hay tiempo para poder escuchar a ese ser humano. Y sobre todo la interdisciplinariedad. Obviamente, y retomando el concepto de George Liebman Engel y el doctor David Rosen, esta medicina integrativa es una medicina centrada en el ser humano, en el paciente como un todo. Yo escribí este artículo que habla un poco del tiempo que dura la consulta médica, para que nos dé tiempo a hacer esta ida y vuelta que nos propone el doctor Gustav Dobos. Le dejo aquí el sitio si lo quieren buscar y leer, para permitirnos, decía, hacer este pase de un paciente que se transforme en un impaciente, como dice el doctor Carmelo Vizcarra, del Instituto Schweizpe en España, de tratar de que pase de un paciente a un paciente con H y con C. Fíjense que en el Congreso Mundial de Medicina y Salud Integrativa del 2017, llevado adelante en Berlín, les dejo los iconos de todas estas sociedades, consorcios y asociaciones
pero les quiero remarcar esto, en ese Congreso Mundial se firmó el Acuerdo de Berlín. Y fíjense que ese Acuerdo de Berlín lo que hacía era reafirmar la importancia de la relación entre el médico y el paciente, la importancia de enfocar a la persona en su totalidad, de basar las terapias en evidencias científicas, pero además de utilizar todos los enfoques terapéuticos y de estilos de vida apropiados, de utilizar en el buen sentido de la palabra todos los profesionales de la salud y todas las disciplinas, no solamente las médicas, para intentar lograr una salud y una curación adecuadas. Entonces, ustedes habrán visto que yo he hablado de ruedas de la medicina integrativa. ¿Qué son? Bueno, hay muchas ruedas. Yo voy a hablar principalmente de dos. Una, la de este hombre, William Collins, que si leen las siglas, era un PhD, vale decir, era un philosopher doctor, era un doctor en medicina, era un MPH porque era un Master en Public Health, vale decir, era un magíster en salud pública, pero además era un licenciado en trabajo social, por lo cual tenía una mirada del ser humano muy amplia, muy grande. El otro hombre que es un referente es David Ruckle. David Ruckle fue el fundador del programa de medicina integrativa Wisconsin. Hoy ya no está más en esa universidad, hoy está en la Universidad de Albuquerque, en Nuevo México, y él hizo dos cosas principalmente. Hizo esta rueda que la vamos a ver, y fue el creador de este libro que hoy ya va por la cuarta edición del año 2017, es el manual del cual cualquiera que pretenda estudiar medicina integrativa se va a tener que referenciar. Y este hombre escribió este artículo que yo se los dejo, aquí les dejo el link para que lo puedan ver, está publicado en un journal clínico de medicina integrativa, se llama ¿Cómo la tecnología en medicina traerá la compasión de regreso a la cama? Esto es del año 2017, publicado ahí en PubMed, pero quiero mostrarles este libro del año 2018 del propio David Ruckle, que lleva como título La conexión compasiva, el poder curativo de la empatía y la escucha atenta. Yo no tengo el libro, pero sí leí una recensión de este libro y me hizo recordar mucho a este hombre que está aquí, que puse la foto, este maestro que quienes tuvimos la oportunidad de estar con él, de compartir algunos momentos, de leerlo, de verlo, de escucharlo en tantos videos, que fue el doctor Francisco Paco Maglio, cuando Ruckle dice la escucha atenta. Me vino a la mente cuando Francisco Maglio dice hay que cambiar el interrogatorio por un escuchatorio, cuando Maglio nos dijo yo no pude entender al ser humano con lo que la Facultad de Medicina me brindó y por eso me fui a estudiar antropología. Bueno, la importancia de escuchar a estas personas que ven un poco más allá de lo que nosotros vemos. Ruckle hizo esta rueda, fíjense que centra las necesidades de salud del paciente y habla de una complejidad, porque en esta rueda pone la mente, el cuerpo, el espíritu, a la comunidad, lo que rodea a ese ser humano, a la familia, obviamente, la nutrición, vamos a ver el capítulo de nutrición holística fundamental en estos tiempos, la investigación, la botánica, con todo lo que hoy, la botánica y todo lo que la fitoterapia nos está demostrando, la medicina manual, la cirugía que no va a estar exenta y no va a estar lejos no puede ser sacada de esto, la energía, todo lo que es la medicina basada en la energía, las terapias de mente-cuerpo, la prevención, obviamente los fármacos que cada vez van camino a fármacos más naturales y obviamente lo cultural. Esta es la complejidad de la rueda de la medicina integrativa del doctor Ruckle. Hay otras ruedas, yo he puesto a propósito esta flechita para ver que en todas las ruedas, absolutamente en todas, la medicina convencional está. La mayoría son españolas, fíjense, esta es también española, esta es de Girona, en España, fíjense que siempre está la medicina alopática, esta es de Valencia, España, esta es de un médico, del doctor Morales Martín,
la complejiza un poco, pero siempre está la medicina convencional. Esta es muy interesante, es del Instituto Max Palop, que trabaja con oncología, y fíjense que siempre la cirugía y la farmacología, los dos pilares de la medicina convencional, están presentes. Esto es australiano, de un centro de osteopatía, y esto es argentino, esto de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, en donde aparece la medicina convencional, la medicina complementaria, la relación horizontal entre paciente y profesional y la participación activa del paciente. Como verán, en todas las ruedas la medicina convencional está siempre presente, nunca es dejada afuera, siempre es complementada, siempre es integrada, y se trata de hacer esa sinergia, como decía, de este universo enorme de todas las terapias complementarias y medicinas tradicionales. Y uno pregunta, ¿hay evidencia científica de la medicina integrativa? Bueno, seguramente la mayoría de los que están en la sala y los que van a ver este video utilizamos algunos de estos motores de búsqueda cuando buscamos algún artículo. Hace poquitos días, dando una charla, yo hice una búsqueda, por eso tiene fecha 11/8, y le muestro simplemente, si uno pone en el Google académico o Scholar, fíjense, pone la palabra Integrative Medicine, aparecen en cualquier idioma más de 2 millones de citas. Si uno pone solamente en español, aparecen más de 15.000. Si uno entra en PubMed, en Medline, y pone Integrative Medicine, aparecen más de 51.000 resultados. Si entra al NIE, encuentra más de 1.200 artículos. Si uno entra a la biblioteca de la Escuela de Medicina de Harvard, encuentra más de 2.500 resultados. Si entra a Lilacs, en español encuentra más de 1.000, casi 1.500, pero en portugués se encuentra más de 21.000. Ahora, pese a todo esto, la realidad es que, como dice el doctor Tinau en esta charla que se dio en un curso de medicina psicosomática en Madrid, año 2014, dice Tinau que el concepto de medicina integrativa todavía no es suficientemente conocido por la mayoría de los médicos, pese a que su definición aparece 20 años atrás. Esto fue en 2014. Justamente en 1994 apareció la definición de medicina integrativa. La doctora Ana Moreira, en ese artículo, justamente dice lo mismo. Se verifica en la práctica clínica diaria que las técnicas utilizadas en el área que se ha denominado medicina integrativa tienen un resultado muy interesante desde el punto de vista terapéutico, pero la comunidad médica, de manera global, tiene una profunda falta de conocimiento sobre el tema. Lo más triste, lo más grave, es que entre lo alopático, convencional o oficial, que es la medicina que nosotros aprendemos, y lo complementario, lo tradicional, que también muchos de nosotros hemos aprendido, hay esta brecha. A propósito, he utilizado la palabra brecha y no grieta, porque es una pena que no podamos zanjar esta brecha entre lo alopático y lo complementario y tradicional. Si uno ve esta rueda, dice, bueno, ¿qué saberes nutren la medicina integrativa? Bueno, indudablemente la medicina convencional, alopática, occidental, oficial, normal, estándar, como quieran llamarla, que es la que yo aprendí en esa hermosa facultad de Ciencias Médicas en la ciudad de Rosario, en la UNR, se nutre de estos dos pilares, la cirugía y la farmacología, vale decir, todas las prácticas quirúrgicas y todos los suplementos farmacológicos que la medicina convencional tiene. Pero hay un resto de esa rueda de la medicina integrativa que cuando uno le saca a la medicina convencional, obviamente queda conformada por las terapias complementarias y las medicinas tradicionales. Recuerden que por medicinas tradicionales entendíamos aquellas medicinas transmitidas de tradición en tradición, y por ende ahí entra la medicina tradicional china, la medicina tradicional hindú, ayurvédica, la medicina tradicional egipcia, la tibetana, todo el gran espectro de medicinas tradicionales aborígenes, el chamanismo, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué hay de las terapias complementarias? Bueno, hay más de 100 terapias complementarias. Yo les voy a mostrar muy rápidamente 5 diapositivas, resumiendo 20 en cada diapositiva. Y después les voy a decir de dónde salieron estas terapias complementarias.
Después cada uno las va a poder ver, se mezclan terapias complementarias con medicinas tradicionales, acá van 40, aquí hay 20 más, son 60, créanme que no se repiten, aquí hay 20 más, van 80, aquí están las 20 últimas conformando las 100. Y ustedes dirán, ¿dónde la sacaste? Bueno, la saqué de esta asociación, de la APTP. ¿Qué es la APTP? Es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Esto es en España. Esta asociación dice que todas estas 100 terapias que yo acabo de mostrarles, terapias complementarias y medicinas tradicionales incluidas, son pseudocientíficas que no tienen fundamento científico y que deben proteger a los enfermos de las mismas. Pero bueno, yo quiero mostrar las terapias complementarias más difundidas, porque seguramente muchos de los que están del otro lado de la pantalla y están escuchando esto, como yo, usamos algunas de ellas. ¿Sí? La nutrición holística, por ejemplo, algunas de las técnicas de respiración, terapia con péndulo, radiestesia, terapias con imanes, yoga, mindfulness, osteopatía, quiropraxia, biodescodificación, reiki, reflexología, ya sea podal o plantar o palmar, la acupuntura, más allá que la acupuntura forma parte junto con la moxibustión, con las terapias conventosas y con los masajes tuina, forma parte del conjunto de la medicina tradicional china. La aromaterapia, las terapias con flores, la cromoterapia, las constelaciones familiares, las barras de Access, la sonidoterapia, Diksha, terapias con esencia, el renacimiento, el rebirthing, la lectura de registros akáshicos, la antroposofía o medicina antroposófica, neuroemoción, la homeopatía, PNL, terapia neural, Tameana, un curso de milagros, meditación, auriculoterapia, la auriculomedicina, la nueva medicina germánica, sintergética, naturopatía, tai chi, medicina etérica, qigong. Bueno, como verán, hay un universo de terapias complementarias, yo les he mostrado las que a mi criterio son las más comunes y que las podemos incorporar a esta rueda de la medicina interactiva. Yo las he agrupado en forma arbitraria, no yo, sino lo he tomado con otro grupo de trabajo, de cómo podemos agrupar a estas distintas terapias de acuerdo a estos pedacitos que forman la rueda de la medicina interactiva. Entonces, dentro de medicina herbal incluiríamos estas distintas terapias y medicinas tradicionales y complementarias, dentro de lo que es la medicina nutricional y remarco la nutrición holística, que es un gran capítulo que está apareciendo cada vez con más fuerza y que la desarrollan las nuevas camadas de nutricionistas y una camada de gastroenterólogos y gastroenterólogas que introducen la neurogastroenterología, las terapias manipulativas, sobre todo de la mano de los nuevos quiroprácticos o quiropractólogos o las osteópatas, todo el gran capítulo de la medicina energética, que en lo personal es lo que yo realizo y lo que utilizo y me encanta, las medicinas de mente o terapias de mente-cuerpo, aquellas terapias complementarias que toman los estilos de vida y comportamiento, algo que se trabaja mucho desde las neurociencias, desde la epigenética y desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Pero no solamente yo he hecho este agrupamiento. Fíjense que la Instituto Nacional del Cáncer también lo hace. Si entramos en la página oficial de este instituto, van a ver que las agrupa, por ejemplo, en terapias de mente-cuerpo, pone la meditación, la biorretroalimentación, la hipnosis, el yoga, el tai chi, y fíjense, ponen las imágenes, yo lo pongo a la foto de este hombre ya muerto, que fue el doctor Carl Simonton, que creó el método Simonton para el cáncer, este hombre que fue bastardeado, negado por la Sociedad Americana de Cáncer. Él hablaba del uso de la visualización, de las imágenes creativas para trabajar en los pacientes con cáncer. Bueno, fue bastardeado, sin embargo, fíjense que el Instituto Nacional del Cáncer
lo pone a estas terapias de imágenes. Las medicinas hierbales y las terapias manipulativas son consideradas, obviamente, por el Instituto Nacional del Cáncer. Fíjense todo lo que es los suplementos dietarios, botánicos, hierbas, cúrcuma, aparece el cannabis. Fíjense dentro de las terapias manipulativas, los masajes, la reflexoterapia, las terapias quiroprácticas. Dentro de las terapias, ellos le llaman de biocampo, aparece todo lo que es la medicina energética, y ponen justamente dos que han sido negadas, denostadas, bastardeadas. Realmente es llamativo que aparezca el Reiki y el toque terapéutico. Yo soy reikista, no me avergüenzo de decirlo, lo utilizo, me parece fabuloso, pero sin embargo van a encontrar artículos que van en contra del toque terapéutico, van en contra de esta medicina energética que a mí en lo personal me encanta. Y ellos hablan de la medicina nutricional dentro de los sistemas médicos completos, como la Ayurveda, como la medicina tradicional china, la homeopatía, la medicina naturopática. En realidad, en la medicina tradicional china, la fitoterapia es solamente una partecita de la medicina tradicional china, pero bueno, lo mismo pasa con la Ayurveda, pero ellos lo han tomado así. Pero la medicina tradicional, la medicina integrativa no solamente se nutre de esto, sino que hay áreas de lo que podríamos decir la ciencia moderna y de las investigaciones que han comenzado a redescubrir, a comprender y a entender cómo aquello que nuestros ancestros nos legaron tiene hoy una explicación. Y así aparecen las neurociencias explicando un montón de cosas, la neurocardiología desde el momento en que nos hablas de un cerebro en el corazón, la neurogastroenterología cuando introduce el concepto del segundo cerebro, pero avanza un poco más cuando aparece el concepto de microbiota, de microbioma, aparece el concepto de modulación de esta microbiota y la relación que esta microbiota tiene con el primer cerebro o cerebro encefálico y cómo la modulación de esta microbiota puede mejorar o cómo esa disbiosis puede alterar un montón de estados de ánimo, de umbral al dolor, de comportamientos, pero sobre todo el estudio que hoy se está haciendo del efecto de esta microbiota y de su modulación en enfermedades que parecería hasta hoy impensado. El capítulo de la psiconeuroinmunoendocrinología de la mano de la doctora Candace Bibi-Pert, aquella que descubrió los neurotransmisores opiáceos en el cerebro, pero después avanzó con la verdadera red sistémica de neuroinmunoendocrinología, cuando nos habló de cómo neurotransmisores, interleuquinas, hormonas y factores de regulación estaban totalmente interrelacionados, y de la mano de los esposos Gleiser, cómo el estrés, las emociones, los pensamientos, las creencias influenciaban en los sistemas inmunes, endocrinos, nerviosos y en la psiquis. Ellos llegaron a decirnos que un sistema inmune alterado por los pensamientos, las emociones y por el estrés podía llevar a que una vacuna no generara anticuerpos. Y creo que esto es importante de remarcarnos en los tiempos en que vivimos. Solamente lo tiro para que lo pensemos, no lo dije yo, esto está publicado en el año 2005 en una revista Nature, donde los esposos Gleiser, vive todavía psicóloga y psiquiatra, él murió, era un médico inmunólogo, dejaron plasmado en esa revista el efecto que el estrés podía producir sobre el sistema inmune y llevar a que vacunas como la de la influenza no produjeran anticuerpos en las personas que la recibían. Ni que hablar de la epigenética. No tengo tiempo, pero yo había puesto todo lo que habíamos aprendido de las neurociencias, sobre todo del rol de comprender a las emociones, de la gestión de las emociones, como desde la Universidad de Harvard, tanto los doctores Jacobson, Herbert Benson, la doctora Sara Lazar nos habían hablado de las técnicas de relajación, de las técnicas de yoga y de meditación, y cómo podía transformarse
a través de estudios de neuroimágenes funcionales y cómo se podría achicar el tamaño de las amígdalas y aumentar el tamaño de la corteza prefrontal izquierda ventromedial como una forma de modular nuestras emociones. La neurocardiología nos enseñó, más allá de la visión biomédica, nos enseñó que hay un segundo cerebro que produce hormonas, que produce neurotransmisores, que produce oxitocina. Bueno, nos enseñó algo fundamental que es la interocepción cardíaca. ¿Y qué decir de la neurogastroenterología? ¿Qué decir de la psiconeuroinmunoendocrinología? Para muchos un nuevo paradigma, verdaderamente el paradigma de la medicina moderna. Y la epigenética, de la mano de Bruce Lipton y de tantísimos estudios que han demostrado que no somos rehenes de nuestros genes. Este hombre nos habló de la espiritualidad en la relación médico-paciente. Les dejo el PDF para que lo descarguen y lo lean. Creo que agregar algo más sería una falta de respeto para Paco. La oncología integrativa la vamos a ver después un poco más en profundidad. Pero ustedes me podrán preguntar, ¿y qué pasó en el mundo? ¿Qué conducta adoptaron los diferentes países? ¿Cómo se aplica la medicina integrativa si es que se aplica en los grandes centros médicos? Bueno, en Estados Unidos, país que cuantifica, hace estadísticas de todo, hay una revista que es US News and World Report que todos los años hace un ranking de los mejores hospitales de los Estados Unidos de Norteamérica. Este ranking toma a los mejores hospitales generales y los hospitales por especialidades. Este es el ranking de los 20 mejores hospitales para el periodo 2021. Yo les voy a rescatar los 3 primeros, nada más, que son la Clínica Mayo, o Mayo Clinic de Rochester, la Cleveland Clinic de Ohio y el Johns Hopkins de Baltimore. Son los 3 mejores hospitales generales de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también este ente clasifica los hospitales por prioridades. Así tenemos los hospitales oncológicos, que como siempre, el MD Anderson de Texas, de Houston, está a la cabeza, el Memorial Sloan Kettering de New York casi siempre está en segundo lugar, y la Clínica Mayo de Rochester en tercer lugar. En cirugía cardiovascular aparece lógicamente la Cleveland Clinic, recordada por nosotros por el doctor Favaloro, la Clínica Mayo, el Cedars-Sinai de California, Los Ángeles. En neurocirugía, fíjense, aparece Johns Hopkins, y quien no ha visto, y si no la vieron, se las recomiendo, la película traducida como Manos Mágicas o The Gift, donde se relata la historia del neurocirujano pediátrico que trabajó allí, ya jubilado, el doctor Ben Carson, que se formó en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, de uno de los mejores hospitales en neurocirugía, o el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco, o el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Pero quiero mostrarles esto. En el mundo se ha formado un consorcio académico para la medicina y salud integrativa. Tiene sede en Estados Unidos, y la misión de este consorcio es apoyar a líderes académicos, profesores y estudiantes a promover la educación, investigación y la atención, vale decir, los 3 pilares que veíamos antes del modelo biomédico, pero para la atención de la medicina integrativa. El segundo punto es investigar científicamente en forma rigurosa todo lo que va apareciendo dentro de lo complementario, integrativo, y por último, informar de políticas sanitarias. Y yo les voy a mostrar quiénes forman parte de este consorcio académico de salud y medicina integrativa, porque se van a sorprender. Fíjense, la Universidad de McMaster de Canadá, en Australia, pero todos los centros que yo les fui nombrando como los mejores centros del mundo forman parte de este consorcio. Fíjense, el Cedars-Sinai, el centro de la Universidad de California,
la Johns Hopkins de Baltimore, la Universidad de Harvard, la Clínica Mayo, el Memorial Sloan Kettering, en Ohio, la Cleveland Clinic, la Universidad de Texas, el MD Anderson, la Universidad de Wisconsin, donde se formó el doctor David Rackel. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se practica la medicina integrativa en estos centros? Bueno, vamos a entrar un poquito en estas tres clínicas. Vamos a entrar a la Clínica Mayo, uno entra en la página oficial y se da cuenta que tiene un departamento de medicina integrativa y salud. Y uno dice, ¿y qué hacen? Bueno, fíjense, tiene un programa de medicina complementaria e integrativa, un libro que se llama La ciencia de la medicina integrativa, donde habla de mindfulness, de suplementos herbales, masajes, acupuntura, aromaterapia, terapias asistidas con animales, musicoterapia. Tiene una guía de medicina interactiva, una guía para la buena salud, la good health. Hacen lanzamientos de pequeños dossiers de medicina complementaria e interactiva. Tienen 12 videos, que es un programa de medicina complementaria e interactiva basada en evidencia científica, donde toman yoga, meditación, tai chi, masajes, acupuntura, aromaterapia, naturopatía, fitoterapia. Si entramos a la Cleveland Clinic nos encontramos con lo mismo, un departamento de medicina integrativa y estilo de vida, donde aparece la acupuntura, las hierbas chinas, la quiropraxia, la psicoterapia holística, las medicinas de estilo de vida, nutrición, reiki, yoga. Esto es Cleveland Clinic. Fíjense cuando entramos al Johns Hopkins, nos encontramos no solamente con un centro de medicina integrativa, sino que es un centro digestivo. Aparece la definición de medicina integrativa, pero quiero llegar a esto. Toman el movimiento corporal, la acupuntura, pero fíjense aquí abajo. Ya comienzan a utilizar la neurobiología, los probióticos, los prebióticos, dentro de lo que es la medicina integrativa. ¿Qué hablar de los mejores hospitales oncológicos? Tendríamos que entrar en lo que es la oncología integrativa. Bueno, hoy en el mundo hay asociaciones como la Asociación de Oncología Integrativa en España, la Sociedad Británica de Oncología Integrativa, la Sociedad para la Oncología Integrativa en Estados Unidos o la Sociedad Europea de Oncología Integrativa con sede en Alemania. Yo quiero mostrarles 2 o 3 diapositivas de la Asociación de Oncología Integrativa de España. Es interesante porque si uno entra a esta página, lo primero que nos dice es qué son las terapias que forman parte de la oncología integrativa. Y lo primero que nos dice es las terapias complementarias no curan el cáncer ni son una alternativa a ninguno de los tratamientos convencionales. Creo que esto es importante decirlo porque ninguna terapia complementaria ni ninguna medicina tradicional debe ser tomada, por lo menos hasta el momento, como una alternativa, ni va a reemplazar a una quimioterapia, a una radioterapia, a la cirugía, a una inmunoterapia, a una hormonoterapia en el tratamiento del cáncer. Hay guías complementarias en el cáncer, guías basadas en la evidencia, que son parte de esta asociación, donde nos explican qué puede ayudar a los pacientes que reciben tratamientos contra el cáncer. El segundo lugar lo ocupa el Memorial Sloan Kettering. ¿Y por qué se los traigo? Porque más allá de que tiene un departamento de medicina integrativa que habla de acupuntura, aromaterapia, de imágenes guiadas, y les recuerdo al doctor Carl Simonton con su método Simonton para el cáncer, terapia de masajes, meditación, terapia musical, Qigong, Tai Chi, yoga, les quiero mostrar esto. En el Memorial Sloan Kettering hay una base de datos online, yo les dejo aquí abajo el link para que puedan entrar, donde ustedes pueden ver qué alimentos, qué elementos de la fitoterapia, de la botánica, tienen efectos, pero lo más importante es qué interacciones potenciales pueden tener en aquellos pacientes que están recibiendo un tratamiento oncológico. Esto es libre, pueden entrar libremente y pueden poner, de acuerdo a la obesidad, yo aquí seleccioné cúrcuma y van a encontrar
los efectos, las propiedades que tiene, pero sobre todo si tiene alguna interacción potencial con los tratamientos oncológicos. Y quiero llegar a este centro, al MD Anderson de Houston, Texas, que fíjense que desde hace años ya ellos tachan la palabra cáncer porque la idea es que no lleguemos al cáncer, lleguemos a la prevención. Hay un centro de medicina integrativa en el MD Anderson, pero además hay un programa de medicina integrativa que está dirigido por este hombre, el doctor Lorenzo Cohen, un PhD. Este hombre, fíjense aquí en amarillo, dirige un equipo que lleva a cabo investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y que brinda atención clínica, fíjense, de prácticas de medicina integrativa como meditación, yoga, tai chi, masajes, dieta, ejercicios, acupuntura y otras estrategias como manejo del estrés, musicoterapia, escritura emocional y más, destinadas no a curar, sino a reducir los aspectos negativos del tratamiento del cáncer y mejorar la calidad de vida y los resultados clínicos. Y fíjense que dentro de este programa de medicina integrativa del MD Anderson aparece este hombre. Es un argentino. Este hombre tiene una historia. Les dejo aquí abajo el link de la página oficial de Alejandro Chaul. Alejandro Chaul es un doctor, no es médico, está doctorado en religiones tibetanas, está formado con monjes tibetanos y él está al frente de este programa de medicina integrativa. Él se formó en la Universidad de Rice, en Houston, en Texas, y es muy interesante porque van a ver lo que les voy a mostrar a continuación, que más allá de que este centro utiliza todas estas técnicas que estuvimos viendo antes, el MD Anderson tiene una filial en Madrid que sigue insistiendo en lo mismo. Siempre se abordan las terapias desde el plano complementario que nunca sustituyen el tratamiento médico dictaminado por el oncólogo o especialistas. ¿Qué significa esto? Que ninguna terapia complementaria, ninguna medicina tradicional reemplaza por ahora a la medicina convencional, al menos en cáncer. Quería volver al doctor Alejandro Chaul, este argentino que trabaja en el MD Anderson, porque en el año 2013, cuando se presenta los hospitales San Roque, que están dirigidos por otro argentino que lo vamos a ver ahora ratito, se presentó una conferencia que se llamaba Medicina Integrativa en el Hospital MD Anderson de Houston, Texas. Y fíjense lo interesante que nos dice Alejandro Chaul en su charla. Él nos fue mostrando estudios que tenían ya lanzados en el 2013. Fíjense, estudios aleatorios de yoga tibetano. Yoga tibetano no es cualquier yoga, en los pacientes con linfoma y cáncer de mama. Yoga tibetano para personas con linfoma, yoga en mujeres con cáncer de mama durante el tratamiento con radiación, efecto del yoga tibetano en la fatiga y el sueño en mujeres que reciben quimioterapia con cáncer de mama, el efecto de la meditación y sonidos tibetanos en la función cognitiva y la calidad de vida en pacientes que tienen cáncer de mama, el efecto de un programa de Qigong y de Tai Chi en hombres, en varones con cáncer de recto y próstata. Y fíjense líneas de trabajo, de las cuales yo quiero rescatar la cuarta. Meditación para Kim O'Brien en el cáncer de mama. El Kim O'Brien es el efecto que produce la quimioterapia en los cambios de la memoria, la atención, la concentración y la capacidad para realizar diversas tareas. Ellos vieron que la meditación producía una mejoría y no permitía que el Kim O'Brien se manifestara en los pacientes que recibían quimioterapia. Y ustedes dirán, bueno, esto pasa en Estados Unidos, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, en el mundo ya les mostré, en Alemania en el 2017, un Congreso Mundial de Medicina y Salud Integrativa. Fíjense, esta sociedad para la investigación en medicina complementaria, que es internacional, ya tiene para el año 2021, para este año, en noviembre, el 13º Congreso Europeo de Medicina Integrativa, y ya está programado para el año 2022, el Congreso Internacional de Medicina y Salud Integrativa, hecho o patrocinado por el Consorcio de Medicina y Salud Integrativa. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó en Europa? Bueno, en Europa
dijimos que Alemania es un pionero en esto. De hecho, la Sociedad Europea de Medicina Integrativa tiene sede en Berlín, en Alemania. Esta Sociedad Europea apoya todo lo que es la medicina basada en la evidencia, pero todo aquello que aporta a la medicina integrativa y cómo las terapias complementarias pueden, basado en evidencias científicas, integrarse a la medicina convencional. Esta sociedad europea se encarga de los congresos europeos de salud y medicina integrativa. Alemania es probablemente el país que ha incorporado más rápidamente la medicina antroposófica como parte del sistema de salud. Suiza probablemente fue el primer país en el año 2009 que incluyó en su constitución un artículo que ampliaba la sanidad pública a la medicina complementaria. Es el primer país europeo que estableció en su constitución la medicina complementaria. Portugal, otro país líder en este sentido. Y en España es algo muy interesante lo de España. Yo siempre digo que España es mi país de origen, mis padres, mi hermano, mi familia son todos españoles. Es muy interesante porque en España está la Sociedad de Salud y Medicina Integrativa, está la Asociación Española de Médicos Integrativos, está la Escuela de Salud Integrativa, que está en Madrid, está esta clínica de medicina integrativa que es la que tal vez produzca más informes y más videos, que lo sube a YouTube permanentemente. Está este hospital San Roque en Las Palmas, en Gran Canaria, dirigido por este argentino, el doctor Juan Carlos Durán. Es muy interesante ver la historia de él. Él era un cardiocirujano que, bueno, tuvo cáncer y nos cuenta su historia personal. Pero llamativamente digo que España tiene este rasgo esquizoide, porque si ustedes buscan en España van a encontrar probablemente todas las terapias complementarias habidas y por haber, todos los médicos y médicas que se dedican a esto, los nutricionistas, los gastroenterólogos, hay neurogastroenterología. Sin embargo, los colegios de médicos, asociaciones médicas no permiten que esto sea incorporado al sistema de salud. Llegando al final del camino de esta charla, de este webinar, de este seminario web, yo les dije que íbamos a intentar de responder a esta pregunta: ¿cuál es la mejor terapia? Ya sea nosotros estemos de este lado del mostrador, por así decirlo, y estemos frente a un consultante y tengamos que recomendarle una terapia, o que nosotros tengamos que elegir un profesional para elegir la terapia. Esta pregunta no es mía, esta pregunta la tomo de este libro de Recuentos para Demián y del video que está subido a YouTube por Jorge Bucay. En este libro, cuando Demián, su propio hijo, que hoy ya es psiquiatra, trabaja con él, le pregunta cuál es la mejor terapia. Y yo me pregunto y les pregunto, después de haber visto esto, ¿cuál es la mejor terapia? Y obviamente la mejor terapia es la que le sirve al paciente. De hecho, en algún momento vimos, cuando hablaba la doctora Moreira, y cuando hablaba Weil, y cuando vimos el Acuerdo de Berlín, que se toma en cuenta las preferencias del paciente. ¿Y por qué decimos que la terapia tiene que ser la que le sirva al paciente? ¿Por qué? Porque probablemente Heráclito de Éfeso, probablemente no, seguramente Heráclito tenía razón cuando dijo o acuñó esta frase que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque ni el agua que nos metemos es la misma, ni porque nosotros mismos somos los mismos. Y entonces esto nos lleva voy a volver al anterior, nos lleva al hecho de tener en cuenta que no existe una única terapia universal que sirve para todas las personas en las mismas circunstancias, en el mismo contexto y siempre. No. Por eso la importancia en medicina integrativa de tener un arsenal de herramientas, un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, a donde poder derivar o de poder referenciar a ese consultante en la búsqueda de la mejor terapia hasta que la encontremos. Quiero terminar este webinar con esto. Seguramente muchos de ustedes conocen qué significa esto. Este es el símbolo de la paz.
Esto está hecha la bandera de la paz por un artista ruso llamado Nicolás Roerich, quien en el año 1935 firmó con Eleanor Roosevelt el Pacto Roerich. Esas tres esferas significan lo bello, lo bueno y lo verdadero, lo bello representado por el arte, lo verdadero representado por la ciencia y lo bueno representado por las religiones. Pero también hay una interpretación que esta esfera grande es la coherencia, que las tres esferas internas son el pensar, el decir y el hacer. La antroposofía y el hinduismo nos enseñó que hay un cuerpo pensante, un cuerpo que siente y un cuerpo asiente. Se dice que un ser humano es coherente cuando piensa, dice y hace en sintonía. A mí me gusta mucho este hombre, se los recomiendo, se los sugiero si quieren que escucharlo. Es argentino, es un embajador de la paz, es un conferenciante, es un motivador, y él dice siempre algo muy interesante, es un estudioso del eneagrama, y él siempre dice que en mis charlas no hablo de aquello que yo mismo no he vivenciado. Y yo creo que eso es ser coherente. Y en ese camino de ser coherente, yo les voy a contar algo muy personal, pero que no quiero que se transforme en ser autorreferencial, pero sí creo que les puede servir. Cuando yo presenté mi tesina para aspirar a ser profesional homologado por la Asociación Internacional de Ciencia Energética, presenté esta tesina que llevaba como título ¿Qué hacer cuando no se puede utilizar la medicina convencional, el rol de la medicina manual estética? Que es lo que yo particularmente abracé y es lo que más practico en mi consultorio. ¿En qué se basaba esto? Se basó en algo que utilicé con Tomás. Tomás es mi hijo, Tomás es discapacitado, y se los dejo aquí el PDF para que puedan leer esta tesina, para demostrarles que todo lo que les he contado estoy convencido que funciona y sirve. Sería un incoherente, más allá de creo que es el rol, la definición sería un hipócrita, si todo lo que yo les he contado no creyera que realmente vale, sirve y es aplicable a los seres humanos que sufren y que no encuentran la respuesta en la medicina convencional. Yo se las dejo, espero que les sirva, los ayude. Y antes de terminar este seminario web, yo les quiero hacer una invitación. Ustedes habrán visto que en todo momento apareció este loguito a la derecha, abajo de las diapositivas. Este grupo yo lo creé antes de comenzar la pandemia. Tuve esa puntería de haber creado un grupo que obviamente no nos pudimos casi reunir. La intención de este grupo era juntar a aquellas personas que yo sé que de otro lado de la pantalla hay y muchas, no solamente médicas y médicos, sino de otras áreas, que quieran sumarse para estudiar, para investigar en todas aquellas terapias, en aquellas medicinas tradicionales, en aquellos saberes que podamos compartir juntos en este grupo. Ese es mi correo electrónico. Tengo un Instagram que se llama Medicina Integrativa Santa Fe. Mi Facebook lleva mi nombre, Luis del Río 10. Y yo los y las invito, sean médicos o tengan otra disciplina emparentada con la salud, a que nos sumemos y comencemos a estudiar, comencemos a compartir saberes y conocimientos que tengan que ver con la medicina integrativa, que tengan que ver con poder ayudar a muchos seres humanos sufrientes que a veces no encuentran la respuesta en la medicina convencional, esa medicina que es hermosa, maravillosa, de la cual yo sigo estudiando todos los días, pero que a veces, como dije, no nos alcanza. Me despido, quedo obviamente abierto si hay alguna o algunas preguntas. Reitero mi agradecimiento al Colegio de Médicos de la Primera Circunscripción de Santa Fe. Lo personalizo en la persona del doctor Arturo Serrano, por confiar en mí, por haber luchado, haber insistido en la importancia de tener un seminario web, un webinar en el Colegio de Médicos, y por eso infinitas gracias, gratitud infinita para ustedes. Y bueno, quedo abierto a lo que
cada uno quiera preguntar. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que sin desperdicio cada segundo de su presentación. Por lo menos a título personal le digo que fue interesantísima. Bueno, muy amable, gracias. Tengo preguntas puntuales, no tengo. Lo que tengo son muchísimos agradecimientos. Bueno, algún que otro comentario que han ido haciendo a lo largo de que usted exponía. Preguntas no tengo. Muy linda la charla, muchas gracias. Tremenda charla, dice Daniela Pedraza. Pero bueno, preguntas no tengo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta ahora o bueno, quedan abiertos los canales para que la hagan después y ustedes lo responden. Doctor Serrano. ¿Me escucha? Está silenciado, doctor. Algunos comentarios al principio de la charla habían dicho la doctora Pedraza qué importante dedicarle tiempo al paciente. Hay algunos que pedían si la presentación puede quedar residente o se le puede enviar, sobre todo para poder acceder a los links. Yo sé de la generosidad de Luis y creo que no va a tener dificultad para con ello. ¿Luis? Por supuesto, Arturo. Es más, antes de comenzar la charla yo le pedí a Guido de Informática si, más allá que quede colgado en la página del colegio, como sé que la charla no está dirigida solamente a profesionales médicos, sino como en el caso de Daniela, que es nutricionista, y justamente yo le decía a Guido si puedo tener ese link para poder compartirlo en las redes sociales, porque yo soy de los que piensan que el conocimiento no es nuestro, Arturo. El conocimiento es de todos, lo tenemos que compartir, y a algunos les parecerá bien, otros les parecerá no tan bien, algunos lo aceptarán, otros no lo aceptarán, pero bueno, creo que hay que compartirlo, y es un comienzo, como bien dijiste, y me parece que hará bien poder compartir el link con esta charla. De mi parte, obviamente, totalmente abierto a que se comparta. Gracias. Una cuestión que por ahí es muchísima información en poquito tiempo, y es como, qué sé yo, antes del knockout, ¿no? Una piña tras otra, y como que uno le cuesta llegar a asimilar tanta información, pero lo bueno de esto es que hay una mixtura en la cual nos asegura de que mucho de esto está probándose con la metodología científica, con un montón de cosas que los médicos necesitamos, que el sistema de la metodología científica, hay ya probanzas como para garantizar de los resultados. Y no es una cuestión empírica de que se está haciendo. Y la gestión no ha sido propia, o sea, ha sido de toda la Comisión de Educación Médica de Posgrado, de la mesa directiva que terminó aceptando este tipo de cosas. Así que seguramente van a haber, a partir de la difusión de todo esto, propuestas para profundizar un montón de temas, y sobre todo para esto que vos decías de que quieran con mayor intensidad hacerlo, bueno, adherir al grupo tuyo que tienes como para obviamente ofrecer y obtener información y empezar a intercambiarla. Tal cual, tal cual. Esa es la idea, esa es la propuesta, y desde luego que es abierta, ese grupo es abierto no solamente a profesionales médicos, que quiero que quede claro, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, todos aquellos que trabajen con pacientes. Recién veía un mensaje que cuán bien nos haría ser primero pacientes y luego médicos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y tiene que ver con algo que en mi vida pasó, esta mirada que tengo de la medicina. Hay un par de películas que justamente hablan de esto, de lo que le pasa a un médico cuando le toca ser paciente, esa deshumanización, esa despersonalización, esa tecnologización de la medicina que
que ve solamente estudios complementarios de diagnóstico y que se olvida del ser humano, se olvida de preguntarle, de escucharlo, como decía Francisco Maglio, transformar el consultorio en un verdadero escuchatorio, escuchar. A veces el solo hecho de escuchar a ese ser humano que viene con un dolor, con un sufrimiento, eso solo ayuda a comenzar su proceso de sanación. Sí, sí, justamente Paco Maglio se transformó de haber sido un terapista después de haber tenido que pasar por terapia intensiva y a partir de allí vivir todas esas situaciones de vulnerabilidad que tenemos todos los humanos, se reconvirtió en todo lo que él generó para los cambios que pudo hacer. Y hay una cosa interesante, una de los comentarios dice que si fuésemos primero pacientes, en muchos hospitales de Estados Unidos a los residentes la primera semana los mandan a la sala de espera, a esperar, solamente la espera nos hace aprender infinidad de cosas. Y es más, y sentarnos al lado del paciente, no enfrente, al lado, nos hace reconocer un montón de situaciones que en el modelo hegemónico no lo podemos obtener. Si les sirve, yo les voy a contar una experiencia personal. Yo soy cirujano y durante muchos años en la residencia el trajín de operar un paciente atrás de otro no nos permitía salir a dar el informe. Me tocó, a punto de partir del nacimiento de mi hijo tuvo 16 cirugías y obviamente yo estaba afuera esperando que me dieran el informe. Créanme, más allá de que yo siempre pensé que había que salir a dar el informe, pero esto reafirmó en mí la importancia de que terminada la cirugía y que cuando el anestesiólogo me decía, podés salir a dar el informe, hay que salir a hablar con la familia y decirles, salió todo bien, está todo bien, pasó a la sala, ve un rato de terapia, porque quien se queda afuera esperando, no tenemos una idea lo mal que la pasa cuando pasan horas y horas y horas y no salimos a dar un informe. Comparto plenamente esto de la sala de espera, de saber lo que es estar esperando. Así que les comparto esta historia que es personal, es la viví, por eso digo, yo trato de compartir, como decía en la charla, las vivencias que uno ha tenido, siempre que puedan servir para que otro las utilice. Bueno, siguen habiendo comentarios y muchos agradecimientos que vos también puedes acceder y leerlo. Así que, bueno, si no hay otra pregunta que podamos estar respondiendo, podríamos dar por finalizado que nos extendimos muchísimo en el tiempo. Bueno, yo lo agradezco, les pido disculpas, pero No, ha sido brillante. Que esto queda y el que necesite conocer más tiene mi correo electrónico. Sin ningún prurito, no hay problema, me pueden pedir lo que necesiten, desde luego. Gracias por toda la generosidad que tienes para brindarnos todo este conocimiento y hacerlo fluir. Y ojalá que todos podamos copiar esto y distribuirlo a su vez por otros lados. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, Guido y Darío, muchísimas gracias. no, nada, y al doctor Del Río también el agradecimiento en nombre del CENT y del Colegio de Médicos por habernos brindado tan interesante seminario. Gracias, Guido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De todo corazón, gracias. Hasta pronto, doctor. Adiós, hasta luego.